Si pudiéramos tener un poquito de los ojos de Dios para ver este mundo y en tantos lugares hoy, con diferencia horaria, quisieran tener, aunque sea 15 minutos de lo que hemos vivido acá. No lo pueden tener, prohibido. Prohibido reunirse, prohibido tener la Biblia, prohibido mencionar la palabra Jesús. Y Yashi no existe, es el nombre que le dan. No existe, es una mentira. Sin embargo, Dios sigue adelante. Y Dios sigue derramando su gracia, su misericordia y sigue llamando y sigue dando oportunidad a tantas personas que nunca escucharon nada, no saben nada de Dios. Por eso se hacen objetos y adoran objetos. No lo conocen. Pero Dios se está moviendo en este último tiempo de la gracia de Dios. No es todo igual, no va a seguir todo igual. Claramente la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús, dijo cómo serían los días en este mundo antes que Él vuelva a buscar a su iglesia. No vamos a quedar para siempre, unos nos iremos antes, otros después, pero en algún momento los que le están esperando y amando, creyendo lo que Él prometió, van a tener la experiencia de verlo venir en el aire a buscar a su iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. No estamos inventando nada. No leemos los diarios para eso, pero sí leemos la eterna palabra de Dios. Y vamos a abrir los que tienen su Biblia y si no, procure tenerla. En el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 15. Y leemos a partir del verso 9. Primera Reyes 15, 9. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asá ocupó el trono de Judá y reinó en Jerusalén 41 años. Su abuela era Macá, hija de Abisalom. Asá hizo lo que agrada al Señor, como lo había hecho su antepasado David. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada y acabó con todos los ídolos de sus antepasados habían fabricado. Hasta destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre, porque ella había hecho una escandalosa imagen de la diosa Aserá. Asá derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Aunque no quitó los santuarios paganos, Asá se mantuvo siempre fiel al Señor. Además llevó al templo del Señor el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los reinados de Asá y Basá, rey de Israel, hubo guerra entre ellos. Basá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asá, rey de Judá. Entonces Asá tomó todo el oro y la plata que había quedado en los tesoros del templo del Señor
y de su propio palacio, y les encargó a sus funcionarios que se los llevaran a Abel-Hadad, hijo de Tabrimón y nieto de Sión, rey de Siria, que estaba gobernando en Damasco, y le envió este mensaje: hagamos tú y yo un tratado como el que antes hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío un presente de oro y plata. Anula tu tratado con Baasá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Un rey que empezó bien, pero no continuó bien, lamentablemente. ¿Cuántos buenos comienzos? Y decimos, ¡ay, que le dure, que siga! Y hizo cosas buenas, y Dios las tiene en cuenta. Tiene en cuenta todo. Miren, nosotros estamos leyendo este relato, esta narración, que ha sido conservada por el pueblo judío por muchos años, muy celosos. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que Dios les encargó a ellos que cuidaran celosamente los escritos sagrados, todas las memorias, los hechos que ocurrían. Así que esto está escrito acá, pero también está escrito en los cielos. Toda nuestra vida está escrita. Cada día, no sé cómo lo harán. En un tiempo pensamos, ¿cómo serán de grandes los libros? Bueno, ahora mire, si acá en el mundo pequeños aparatitos pueden contener y pueden guardar cantidad de cosas, figuras, personas, nombres y qué sé yo cuánto, ¿qué no puede hacer Dios? Lo tiene hace rato inventado. Y también había traído ofrendas para el templo de Dios, lugar de adoración de todo su pueblo. Pero llegó el día que se le presentó un problema. No eran temas nuevos lo que le ocurrió. Estaban más bien acostumbrados y sabían que se encontraban con esas cosas. Así que, ¿de qué echó mano? De las ofrendas que había dado para Dios, las retiró y negoció con ellas. Soluciones, ¿no? ¿Qué soluciones? ¿No le trae a la memoria alguna solución rápida que en algún momento hizo, que después tuvo como un remordimiento? ¿Por qué hice esto? Yo sabía que no tenía que hacer esto, y sin embargo lo hice igual. Sí, nos pasan esas cosas. No fue íntegro, no fue leal con Dios. Sin embargo, Él lo espera. Leemos otra escritura en el segundo libro de Crónicas. Estamos en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia. Y el capítulo 9. Este ya es un personaje más conocido. Leemos a partir del verso 13. Está hablando de Salomón y de todo lo que él tenía. La cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a los 22.000 kilos, sin contar los impuestos que pagaban los mercaderes y los comerciantes. También los reyes de Arabia, los gobernadores del país, le llevaban oro, plata a Salomón. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro, batido es golpeado, en cada uno de los cuales se empleaban 6,5 kilos de oro. Como que no valiera nada.
Hizo además 300 escudos más pequeños, también de oro batido, empleando en cada uno de ellos 3 kilos de oro. Estos escudos los puso el rey en el palacio llamado el Bosque del Líbano. El rey hizo también un gran trono de marfil, recubierto de oro puro. El trono tenía 6 peldaños y un estrado de oro, brazos a cada lado del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos y 12 leones de pie sobre los 6 peldaños, uno en cada extremo. En ningún otro reino se había hecho algo semejante. Todas las copas del rey Salomón y toda la vajilla del palacio, el Bosque del Líbano, eran de oro puro. Nada estaba hecho de plata, pues en tiempos de Salomón la plata era poco apreciada. Cada 3 años la flota comercial del rey era tripulada por los oficiales de Irán, regresaba de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y mandriles. Tanto en riquezas como en sabiduría el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todos ellos procuraban visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado. Y año tras año le llevaban regalos, artículos de plata y oro, vestidos, armas, perfumes, caballos, mulas. Salomón tenía 4.000 establos para sus caballos y sus carros de combate, 12.000 caballos mantenía en las caballerizas y también en su palacio en Jerusalén. El rey Salomón extendió su dominio sobre todos los reyes, desde el río Éufrates hasta Filistea y la frontera de Egipto. Hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras, y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. Sus caballos eran importados de Egipto y de todos los otros países. ¿Qué le faltaba? Nada. Dios lo bendijo con abundancia porque en su juventud se sinceró delante de Dios. Le abrió el corazón y le dijo todo lo que sentía, pero que quería ponerlo a Dios en primer lugar. Y Dios, no sé si se enamoró, pero le mostró su favor y lo bendijo. Y cuando Dios bendice, no es mezquino. Es difícil ser fiel a Dios, ser honesto, cuando uno tiene tanto. Tenía, pero de sobra. Ni hablemos de otros temas, tenía de todo, de todo. Y era el hombre del momento, que había que conocerlo. Los reyes buscaban tener una entrevista con él y hacerle preguntas. Nos relata la Biblia que una reina vino, la reina de un país distante, y le trajo tanto, pero dice que cuando ella se fue, el rey le dio mucho más que lo que ella había traído. Había de sobra. Sin embargo, tuvo uno de los tantos problemas. Y miren, tuvo un hijo, Roboam, y este hijo hizo cosas muy feas. Miren, vamos a... no tengo acá ahora la cita. Sigue diciendo, podemos leer un poquito más. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas.
Salomón reinó en Jerusalén 40 años sobre todo Israel. Cuando murió fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Pero ¿qué pasa? Roboam fue a Siquem, capítulo 10, porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. Y entonces se arrimó Jeroboam, que estaba escapado por miedo a Salomón, y lo mandaron a buscar, y todo Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado, alivíenos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima, así serviremos a su majestad. Váyanse ahora, les dijo, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo? Ellos respondieron: si su majestad trata con bondad a este pueblo y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos les servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alívienos el yugo de que su padre nos echó encima? Y aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron: el pueblo le ha dicho a su majestad: su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey Roboam le respondió con brusquedad, rechazó el consejo de los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Y como el rey no escuchó al pueblo, las cosas tomaron este rumbo por voluntad de Dios. Así se cumplió la palabra que el Señor le había comunicado a Jeroboam por medio del profeta. Y hay un desbande y se divide el trono. Manejó muchas riquezas, manejó mucha gloria y se olvidó de preparar a su hijo para que ocupara el trono. Después de todo, no es tanta novedad, ¿no? Esto es viejo. Y sigue ocurriendo. Dios nos ha dado hijos y somos responsables. Dios lo ha hecho al hombre a su imagen y le ha dado la capacidad de procrear. Y con ello conlleva responsabilidad. Es una alegría, no solamente cuando son chiquitos. En estos días, recibí una alegría. Hace 2 días que mi hija de Inglaterra me mandó la foto de su nuevo nieto, mi bisnieto. Segundo bisnieto. Bueno, los padres son todos argentinos, pero están todos viviendo allá. Bueno, una alegría.
Y la familia está en el camino de Dios. Sigue. Que siga. Que siga. Porque a veces las cosas cambian. Dios es santo y nos ha recibido como hijos. Ahora nos dice, acepten ser santos en todo. Él sabe hacer todo lo que promete. ¿Queremos que Él lo haga? Salomón, con toda su capacidad, no preparó a su hijo para la función que le iba a tocar, sí o sí. ¿Y quién no iba a aprovechar esa oportunidad? La iba a tomar esa oportunidad el hijo. ¿Y cómo se iba a arreglar? Así. Siguió el consejo de sus amigotes. Y le fue mal. Tuvo que huir o lo mataban. Pero produjo en el pueblo de Dios una tremenda división irreconciliable. Listo. Muchas veces nos ocurre, ¿no? Decimos y nos damos cuenta. A veces hay situaciones que sabemos cómo empiezan, pero no tenemos idea cómo siguen y cómo terminan. Terminó mal. Sencillamente por no hacer los deberes, por no hacer lo que nos toca hacer. Abrimos en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios. Capítulo 3. Está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia del Señor que estaba en la ciudad de Corinto. A partir del versículo 16. 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito. Él atrapa a los sabios en su propia astucia, y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el universo, la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir. Todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Somos habitación de Dios. Él lo ha decidido así. ¿Nos damos cuenta de la importancia que Dios haya decidido venir y estar en aquellos que nos ha recibido por hijos? Esto es una experiencia para algunos. Quizá, no sé, hoy aquí le resultará como un idioma extraño, medio raro lo que están diciendo. Pero es la realidad que Dios preparó y que la iglesia, después de la ida de vuelta del Señor Jesús a los cielos, aparece en el mundo, se forma en la tierra con los apóstoles, con la predicación de Pedro,
comienza visiblemente la iglesia y físicamente el Señor fue a los cielos, pero les prometió el envío del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Es un misterio y va a seguir siendo un misterio. No se esmere en querer entenderlo, porque las cosas de Dios no son para entender, y este es el gran conflicto que muchos tienen. Pero esto no se entiende y no se va a entender. Porque hay un mundo espiritual que Dios está en estos días revelando a algunos que nunca creyeron en nada, que negaron todo. Estuve escuchando el testimonio de una persona, amigos de hermanos de acá de la iglesia, que la señora tiene a su esposo internado para hacerle 5 bypass en el corazón. O sea, está de última. Un hombre que se cuidó, que fue deportista. Lo operaron el lunes pasado. Y esa noche, la primera noche después de la operación, no pudo dormir, porque él miraba la ventana, ahí en terapia intensiva donde estaba, y veía demonios y ángeles luchando. Pero estoy loco, ¿qué es lo que me pasa? Jamás creyó en nada. Y Dios tuvo la misericordia, a ver si lo cree o qué va a hacer, de que existe un mundo espiritual. Dios, dice su palabra, es espíritu. Y cuando nos acercamos a Dios y recibimos esa nueva vida, Él envía su espíritu a nosotros. Y esta señora decía, nosotros nunca nos enteramos de estas cosas, pero ahora Él lo vio. No pudo, ¿qué? Iba a dormir. Imposible dormir. Yo no los conozco, son del norte del país, pero son familiares y amigos de algunos de acá. ¿Qué más tiene que hacer Dios para mostrarnos la realidad de su reino? Sin embargo, Él ha querido estar en cada uno de aquellos que nos ha recibido en su familia. No estamos haciendo la parte como que esto fuera una familia. Es una familia. No lo fabricamos nosotros, no lo inventamos nosotros, ninguno. Pero Dios lo ha diseñado y todo lo que Él ha diseñado lo lleva adelante. Gracias a Dios que es así. Si nos resulta importante, le daremos esa importancia que corresponde. Tengo otra cita que no la voy a leer en Lucas, el capítulo 4, versículos 31 y 36. Ahí está el Señor Jesús, a poco de haber comenzado su ministerio, y está hablándoles del reino de Dios a las personas. Y una persona que tiene un demonio, un espíritu demoníaco en sí, le dice, ¿qué viniste a hacer? ¿Por qué venís a atormentarnos? Jesús, Hijo de Dios. Miren, ¿quién está hablando como loco? Y Jesús le dice, no al hombre, le habla al que está dentro del hombre, cállate. Y el hombre se quedó en silencio y no habló más. Pero ahí había gente, Jesús le estaba hablando a las personas y la gente dice, pero ¿cómo?
esto de que tiene un demonio, ese, se hace el loco. No, algunos se hacen los locos, otros son, y otros lamentablemente están poseídos. Pero dice la palabra de Dios que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, que desde el comienzo en el Edén nos dejó un regalo, nos dejó una herencia. Pero ese que fue abandonado en la cruz, del cual hemos estado cantando recién, con una corona de espinas, fue declarado rey. Qué cosa rara, suena ridículo, extravagante. Claro, Dios se mueve en otra dimensión, es evidente. Y siempre nos vamos a quedar atrás, siempre nos vamos a quedar cortos. Cuando decimos, no, pero esto así no es, Dios lo tiene que hacer de otra manera. ¿A quién queremos explicarle? Y a veces tenemos la oportunidad de decir, caramba, Dios tenía razón. Dios tenía razón. Mirá cómo salieron las cosas. Si lo hubiera calculado no hubiera salido tan bien. No, pero Dios sí lo calculó. Porque Dios sabe todo. Bueno, esto también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que sabe todo. No es tan cómodo. Puede ser muy incómodo. Sin embargo, Él ha querido vivir en cuerpos, y lo está diciendo, en cuerpos humanos. Seguimos siendo la persona que hemos sido, pero hay algo nuevo, hay una vida nueva, una existencia nueva, hay algo que se mueve dentro y Dios nos habla. Y la última escritura en 1 Corintios capítulo 10. ¿A qué somos llamados? ¿Qué es lo que Dios nos da a conocer? Lo que Él ha preparado. No quiero, hermanos, 1 Corintios 10, verso 1, que desconozcan que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Está hablando del pueblo de Israel cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Todos ellos fueron bautizados en la nube, en el mar, para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Tuvieron una oportunidad, no la supieron aprovechar. Y el problema es que no tuvieron otra. Se quedaron ahí. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. Esto que ya no es ninguna novedad, perversidades sexuales. Terrible. Y lamentablemente como sociedad vamos para peor. Hay males prácticas en la sociedad que ya están instaladas. Va a ir tomando aumento, nada más. Y más personas
para no entrar en detalles, están viviendo una otra vida. Y Dios lo sabe. Y dentro del pueblo de Dios también. Lo que nunca nos hubiéramos imaginado. Por eso se están popularizando iglesias de homosexuales con pastores homosexuales. ¿A dónde vamos a parar? Trastocando el orden de Dios. No es gratis violar los decretos de Dios. Eso lleva lamentablemente sus consecuencias. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Confíe en Dios, no en sí mismo. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Versos 23 y 24. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Dios en el pasado decidió tener un pueblo con quien comunicarse. Sin embargo, a pesar de todo, lo que hizo para darse a conocer, muy pocas personas lo aceptaron como su Dios. Y esta fue la razón para que les fuera tan mal. Salomón alcanzó la bendición en diversas maneras, riqueza, sabiduría, como pocos. Sin embargo, no dedicó mucho tiempo para sus hijos, a pesar de que heredarían el trono. Roboam, su hijo, lo demuestra. Frente a una dificultad, no busca la solución de parte de Dios, sino que negocia con los bienes de Dios, entregando como valor lo que había anteriormente ofrecido a Dios. Se equivocó. Y hoy es tan evidente lo que somos también por nuestra actitud para con Dios. El termómetro suele ser el culto. Dios no cambió. Espera compromiso e integridad. O sea, fidelidad a través del tiempo. Eso es integridad. Fidelidad a través del tiempo. Como sea. ¿No hemos negociado alguna vez el culto por otra cosa? Esto es algo común, no es ninguna novedad. Pero el hecho de que no sea novedad no es una virtud. Está mal y trae su consecuencia. Después el teléfono, pastor, ora por mí, pastor.
La iglesia tiene que ayunar y orar para pedir que intervenga por una situación que hay con una familia. Pero ¿dónde estuvo hasta ahora esa familia? Por favor. Somos hermanos en Cristo. Sí, y bueno, pero cada uno es cada uno. No, somos una familia en Dios y Dios guarda y es celoso por su familia. No puede permitir que cualquier cosa es lo mismo. Tenemos la misma palabra de Dios todos. Podemos leer esto. He querido leer porque justamente dice, estas cosas fueron escritas para que tomemos conciencia de que de una u otra manera se sigue repitiendo la historia. Problemas de familia, y va a haber problemas de familia en mayor cantidad. Bueno, ya problemas de familia pueden cambiar de nombre porque la familia está desapareciendo. Ya es una especie en extinción, la familia. Algunos todavía mantienen esas costumbres, pero va a menos. Pero es lo que Dios hizo. ¿Vamos para mejor o para peor? ¿Dónde estamos? Que Dios nos ayude. Pero el Señor Jesús viene pronto. El Señor viene pronto. Su palabra nos lo dice. Da las características del mundo cuando eso va a ocurrir. Muchas de las cosas que dice la palabra de Dios ya ocurrieron años ha. No estamos hablando que bueno, posiblemente no. Esto no es una noticia fúnebre. Es que los que lo amamos y en fe estamos y en el Espíritu estamos adorándolo, bueno, se concretará, se hará visible, real, tangible para todos los que realmente lo están esperando. ¿Y cuántos que estuvieron en la vereda y no terminaron de entrar al reino de Dios? Se van a quedar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Se van a quedar. Y no hay segunda vuelta. Ese es el otro problema. A pesar de que algunos han inventado alguna doctrina de que va a haber otra oportunidad, que en la palabra de Dios no está. Así que nos tenemos que remitir a lo que tenemos. No tenemos un manual religioso. Es Dios hablándonos, aconsejándonos para que no nos equivoquemos. Nos sigue amando y lo demuestra de diferentes maneras. Que el Señor nos ayude.